Pero no solo ella, mucha gente, mucha gente. Sí. Yo te digo que el hierro yo creo que fue un enfrentamiento personal, yo diría. ¿Sí? Los aforismos de Wagner. Un hombre físico, era físico profesional, físico, y que inspiró a muchos, algunos de nosotros, de algunos compañeros que nos movemos en eso, Antonio Machado, biólogo. O sea, mi razón la sitúo yo con los 6 años. Yo nací en el año 42, pues en el año 48 ya iba a clase en La Milagrosa con mi tía y luego empecé en los Salesianos en octubre del 48. Y empecé en octubre del 48 y estuve 10 años hasta el preuniversitario, 48-58. Luego me fui a la Universidad de La Laguna, donde estudié selectivo. Y de ahí de La Laguna me fui a Madrid, donde estudié ingeniería forestal. Hice el primer curso, lo que se llamaba iniciación, y los 5 años restantes de carrera. De manera que estuve hasta el año 65 en Madrid. Y bueno, y no digamos nada, porque eso fue la transición pura y dura que había en ese momento. Y sobre todo los jóvenes como nosotros, que veníamos de islas como Canarias, que teníamos recuerdos de personas como Pérez Galdós, donde se le recordaba, o donde él recordaba que llegaba tarde al curso, porque venía de las Islas Canarias, o porque hubo épocas en que se le pedía el derecho de sangre para los estudiantes canarios. Pero bueno, anécdotas aparte, quiero decir que yo me pasé los primeros años de mi vida, como digo, en La Orotava, y relacionado con el mundo de La Orotava, y hablo del puerto, de los Realejos, Santa Rosa de la Victoria, y la isla de Tenerife, porque yo tuve la suerte de que un abuelo mío, mi abuelo paterno, le gustaba irse para el sur, y a través de unos amigos que vivían en el Bar Parada de La Orotava, pues compró un solar en el Médano. Yo tenía 13 años, recuerdo, y nos íbamos para el Médano, y ahí empecé a conocer el sur. Para llegar al Médano tardábamos, mi padre y mi tío íbamos en la guagua por Santa Cruz y Granadilla, tardaban medio-día. Nosotros íbamos en un jeep por la cañada hasta Bocatauce, allí estaba Juan Évora con su queso, y después de ahí a Vilaflor en tierra, carretera de tierra. Vilaflor, Granadilla, Granadilla, Médano. Bueno, quiero decir que ya esas relaciones norte-sur, a través de familias que también vivían en La Orotava, como era la de don Casiano, que después algunas de ellos pues, se casaron con mi hermano, Nani, precisamente, se casó con una nieta de don Casiano. Lo cierto es que nosotros estábamos ligados mucho a las cañadas, al Parque Nacional, a lo que era el Parque Nacional del Teide en aquel momento, que se declaró en el año 54. Y mi abuelo también conocía mucho a don Juan Amigó y le pedía la llave para quedarse en el refugio que está allí en el Llano de Ucanca. Y nos pasábamos un mes entero pues caminando, cazando. De allí no pasaba un coche, aquello era, estoy hablando de los años 54, 55, 56, que no había ni guagua. El transporte al Médano empezó, a las cañadas empezó al Médano a través precisamente de ese grupo de gente de La Orotava que le gustaba el Médano. Y entonces la guagua pasaba por las cañadas, salía del puerto, La Orotava, recogían las frutas, recuerdo que las ciruelas, la leche, las papas y tal, las llevábamos para allá. Y mi padre, por ejemplo, que había sido marino mercante, pues hacía la permuta clásica del vino del norte con los pescados del sur. Las papas, tal. Todo ese trasiego de cosas, bueno, pues uno lo aprende y se le queda grabada en la vida, ¿no? En su mente. Entonces íbamos a las cañadas a cazar. Los Sánchez iban los domingos y algunas familias de la Orotava y de la Victoria y de la Esperanza, eran 3 o 4 familias, los Gutiérrez, los Regalados, los Gutiérrez sobre todo, los Bacallados, de la Esperanza, íbamos y coincidíamos en las cañadas. Mucha gente de la Orotava, bueno, algunas familias. Y nosotros nos animamos a cazar y a caminar y a conocer, subir a Pico Viejo, subir al Teide, y a los 3 primos, me acuerdo, de mi generación, que jugábamos al fútbol, algunos de ellos también, Isidoro, mi primo, que jugó en Las Palmas, llegó a jugar en Las Palmas, y en el Tenerife, Isidoro Hernández Sánchez. Mi hermano Francisco era todavía joven, no iba a cazar, pero Isidoro, Manuel y yo éramos los que cargábamos los conejos y los que cargábamos los hurones. Y entonces caminábamos por donde hoy está el teleférico, por toda esa zona, los blanqueales aquellos, todo eso caminábamos, y por eso el recuerdo que uno tiene de las cañadas, pues no se le puede olvidar. Y no digo nada, el día en que decidimos, al terminar el preuniversitario, decidimos un grupo de alumnos del Colegio Salesiano, 6 me parece que éramos, acampar en el sanatorio para subir al Teide, que fue la primera vez que subimos desde el sanatorio hasta el pico del Teide. Ahí nos quedamos acampado por fuera de casa Julián Dorta, y había un guardia municipal que se llamaba Antonio Dorta. Yo tenía pues 16 años, yo creo que tenía 16 años en ese momento, y se nos ocurre hacer excursiones, subíamos por las laderas de la Grieta, íbamos por detrás del Roque de la Grieta, íbamos a Guajara,
y subíamos a las cumbres de Arico. Y un día descubrimos lo que era un tajinate, porque no habían tajinate en la cañada, ¿no? Por delante era claro, era el mes de julio ya, no habían tajinate, estaban secos los pocos que había. Y entonces descubrimos un tajinate monstruoso, gigante, en el sentido que tenía por lo menos más de 3 metros casi, de 2 a 3 metros. Y no se le ocurrió otra cosa sino cortarlo. Y lo traíamos como un trofeo de casa. Cuando bajábamos el grupo, llegamos al sanatorio y Antonio el guarda nos ve, bueno, casi nos mata. Pero Isidoro, pues si eso está prohibido, ¿de dónde sacaron eso, muchachos? Y yo dije, sí, nunca lo habíamos visto. Eso es tajinate rojo. Espectacular. Bueno, a partir de aquel momento me entró un remordimiento de conciencia, que lo primero que hice cuando fui a trabajar al Parque Nacional del Teide fue recolectar semillas y plantar y sembrar semillas por todo el parque. Bueno, por las laderas del parque donde habíamos estado nosotros, recopilando y por eso digo que esas cosas que uno no se olvida en la vida, y ese fue una de, igual que accidentes también que hubo en aquella época, los camiones que venían, bueno, en aquella época, incluso antes, yo tenía los 6 años, eso, el accidente que hubo cuando se terminó la carretera de Las Cañadas, un camión del puerto de la Cruz, que fue con un montón de gente del puerto, de excursión a Las Cañadas, porque antes se iba de excursión en camión, no de otra manera. Y en la curva pasada la Guardia Civil se cae el camión y murieron unas cuantas personas. Y me acuerdo, yo estaba en la Orotava, esa vez estaba ya en la Orotava, y me acuerdo que y vivía cerca del servicio sanitario ahí del hospital, al lado. Y aquello fue tremendo, bueno, murieron 2 o 3 personas que recuerde, y algunos muchos accidentados, que es otra cosa que nunca se me olvidará, al igual que también un colegio, San Ildefonso de Santa Cruz, que había ido de excursión a Las Cañadas y regresan por la Orotava y se sale el camión, y uno de los chicos que se sale volando era sobrino de creo que de don Gil Méndez, el médico, al lado de mi casa, un señor de La Gomera que vino, y que son otros recuerdos que cuando uno es infante, ¿no? Chico, pues se le quedan grabados, ¿no? Para toda la vida. Igual que el otro accidente tremendo, y perdonen que hable de accidente, pero es que tengo que recordar, mi vida no es que nazca con un accidente, sino que vivía al lado de las familias Jiménez, y también ellos iban para bueno, el padre, uno de los Jiménez era piloto de aviación famoso, que escapó a ese accidente tremendo, donde una tromba en Tacoronte, antes de llegar al aeropuerto, un barranco de lo que cruzaban por allí, pues se llevó el coche de los Jiménez y arrastró a toda la familia y murieron todos, excepto uno o dos me parece, Santiago Jiménez, que era el piloto, y otra señora, su mujer murió, su cuñado murió, o sea, fue tremendo, o sea, y eso nos cogió cerca de mi casa, bueno, éramos vecinos, y esos son los recuerdos de la infancia que uno tiene, bueno, y para colmo, bueno, la suerte que tiene uno cuando llega a esta edad es que puede recordar las cosas buenas y malas, ¿no? Y sobre todo las enfermedades, la relación con las enfermedades, porque nosotros hemos tenido problemas en la familia nuestra, problemas de inmunología, y entonces tenemos también, después de todas esas cosas, mi hermano afectados por problemas inmunológicos, y viene la dichosa poliomielitis y mi hermana le coge, que afortunadamente vive, pero bueno, y ella disfruta de sus recuerdos también, ¿no? Y la poliomielitis en la Orotava fue tremendo, porque eso organizó un cónclave de médicos, porque no sabían lo que era, ¿no? En el Valle de la Orotava no se sabía, era eso. Yo estoy hablando del año 48, por ahí. Ella se quedó afectada, a mi hermano no le cogió, cayeron los dos, pero mi hermano se escapó y ella se quedó afectada. Pero bueno, hemos aprendido a convivir con la enfermedad, que es otra de las cosas que uno tiene que acostumbrarse, porque también con el paso de la vida pues uno se casa y tiene hijos, y a los hijos pues también el problema inmunológico es grave, en el sentido de que, bueno, grave, es importante, duro para la familia, para la gente, ¿no? Porque si te toca te fastidiaste, ¿no? Luego me dedico al mundo, voy para Madrid, y ya Madrid cambia la vida, estoy 6 años en Madrid. El primer año, por ejemplo, estuvimos los 9 meses seguidos porque no había dinero para venir, los billetes aquellos para venir en Navidad no se podía, entonces fuimos en septiembre, fuimos en barco, en tren, barco hasta Cádiz, en tren de Cádiz a Madrid, y allí nos alojamos en un colegio mayor, en el colegio mayor que se llamaba Francisco Franco, aunque luego le cambiaron y le pusieron el nombre Santa Teresa de Jesús, por las mujeres, se hizo femenino, sí, porque aquello era un colegio que venía del SEU, y entonces era hispano-marroquí, realmente el colegio era hispano-marroquí, pero la mayoría eran canarios y marroquíes, sí, y luego también peninsulares, pero sobre todo y muchos de los que habíamos estudiado en la laguna, pues fuimos a parar allí a aquel colegio, nos encontramos ahí después también, bastante, y allí aprendimos el mundo de lo que era la libertad,
lo que era la libertad, porque que yo era un colegio duro, en el sentido que había de todo, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Y yo, como estaba en el centro, y yo con 18 años, los canarios que veníamos de tal, bueno, aunque había canarios mayores que ya eran políticos respetables, ¿no? Más de lo que ustedes se imaginan. Pero bueno, yo como han muerto la mayoría de ellos, de los que se fueron, no los cuento, ¿no? Pero ahí aprendimos lo que era la libertad, lo que era compartir la libertad. Eso fue muy importante. A mí me llamaba... Pero eran los años de la dictadura, ¿no? Los años 60. Sí y no. Sí y no, había de todo, del Partido Comunista y del SEU, en el mismo colegio. Pero bueno, eso forma parte de otra historia, de otras anécdotas. Hubo problemas, graves problemas. Los estudiantes fuimos capaces de expulsar en un momento determinado, en el momento de la transición, de la transición universitaria, estoy hablando del año 64, que por cierto a mí me eligieron para el tema del deporte. Cuando ya el SEU se desaparecía, pues la Universidad de Madrid me eligió a mí como responsable del fútbol, por ejemplo, del fútbol universitario. Y porque claro, nosotros jugábamos al fútbol, los canarios éramos los mejores jugando al fútbol, eso es verdad. Yo era el peor de todos, pero los demás eran los mejorcitos. Conclusión, que esos fueron los años importantes de la transición universitaria. Hubo graves problemas. Que expulsaron Expulsamos, bueno, nosotros llegamos a cargarnos al rector del Colegio Mayor, al director del Colegio Mayor, y a todos los que eran del SEU también se tuvieron que marchar. Pero bueno, lo digo como anécdota. Luego yo había terminado mi carrera, pero claro, al año siguiente, cuando volvió otra vez otro rector con otra gente, pues a todos los que habían protestado, a todos los que habían echado, pues los echaron a la calle. Bueno, yo me había marchado ya, aunque, menos mal, ¿no? Porque curiosamente el cura nos apoyaba, el jefe de estudio nos apoyaba, pero había otro grupo de compañeros que no, que eran los mandatarios del SEU. Y yo le decía, pero muchachos, ¿pero por qué tienen que ser así? Pero si eso tiene que ser una decisión de todos, hay que acostumbrarse al sistema democrático. Yo tuve la suerte que me eligieron representante de los estudiantes primero en la escuela mía, delegado de curso, y luego me nombraron en el Colegio Mayor, que lo pongo como anécdota. Mi hermano Nani se ríe mucho porque no le gustaba hablar de estas cosas pensando que yo iba a decir disparate, pero no. A mí me eligieron de 117 alumnos del Colegio Mayor, representantes de los estudiantes, de 117 votos saqué 111. Y el eslogan era el siguiente, me lo puso un compañero mío que estudiaba Montes también, que ahora sigue en de Montes, y me dice, si quieres comer con decoro, vota Isidoro. Bueno, y eso sirvió para que la gente me votase. Y efectivamente, durante los 5 años que estuve, o los 6 años que estuve en el Colegio Mayor, fui representante, una vez nombrado por la dirección y otra vez nombrado por los alumnos. Ya, primero por la dirección el primer año y el segundo ya por los alumnos. Me votaron. Bueno, y así estuve hasta que terminé mi carrera en Madrid. De ahí, bueno, ahí jugábamos. Por ejemplo, en la escuela de Monte éramos jóvenes, éramos pocos porque nos cogió la transición del plan 57, plan de estudio 57, con lo cual nosotros éramos 18. Los demás estaban en el plan antiguo y nosotros éramos los nuevos, chiquitos nuevos, que entrábamos allí, pero y en la escuela nuestra se viajaba. Teníamos la suerte de tener un catedrático de botánica que fue académico de la lengua, don Luis Ceballos, porque escribió La Flora del Quijote. La Flora del Quijote le sirvió para entrar en la academia. Y él era, que fue el que te comenté, en el sentido de que estuvo aquí en la Orotava en los años 45, 50, cuando los primeros consorcios forestales de España, de Canarias, junto con Francisco Ortuño. Y entonces él, cuando me descubre mi procedencia, como consecuencia de un paseo por el Jardín Botánico de la escuela nuestra en Madrid, y yo le digo, don Luis, esto es un escobón. Y entonces dice, ay, ¿tú eres canario? Le dije, sí. Entonces conocerás a don Francisco Ortuño. Le dije, claro, y además él reside en la Orotava, está casado con una señora de la Orotava. Ah, sí. Y mi padre es amigo porque va a comprar a la ferretería ahí donde está mi padre. Ah, muy bien. Y nada, y entonces, pues nos hicimos amigos y este señor nos llevaba al grupo nuestro de excursión siempre, es práctica, le gustaba practicar. Los montes, a ver, a Extremadura, Cáceres, Guadalupe, Monasterio de Guadalupe, ahí el cuartel general, Jaray de la Vega, todos esos sitios. Eso en la primavera, cuando llegaba la época, ahora, como marzo, abril, a recolectar plantas y a conocer el trabajo forestal, la recolección de plantas. Y luego en el verano nos llevaban a Lourizán, que era un palacio que estaba en Pontevedra, en Lourizán, que era cedido por el marqués de Lourizán a la escuela de monte para que los alumnos aprendiesen. Y entonces nosotros éramos tampoco, éramos 18, que íbamos allí, nos pasábamos un mes con cuartel general
en Marín, bueno, Marín no, en Lourizán, que está al lado de Marín, donde estaba la escuela, la Armada Española, diríamos, ¿no? Y ahí nos hacíamos excursiones para todos lados y así aprendimos un poco los montes de Toledo, lo conocíamos bastante. O sea, teníamos bastantes prácticas con él. Él era el hombre, fue el que hizo, cuando la República, el plan de repoblación forestal de España, se lo encargó la República a él, que luego lo siguió en la época de Franco, después también siguió para hacer la repoblación forestal, y fue quien hizo con Ortuño, autor de un libro maravilloso en el año 50, se editó en el 51, La flora y vegetación forestal de las Islas Canarias Occidentales, de las Canarias Occidentales. Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro, que fueron las 4 islas que ellos trabajaron. Y trabajaron un sistema parecido al de Humboldt, que es el de los pisos de vegetación. Hacían secciones, perfiles, y van desde aquí hasta arriba. Y hay una cosa que yo, como trabajé, lo contaré ahora, en La Gomera y en el Hierro, cuando empecé a trabajar en el Patrimonio Forestal del Estado, y luego en el ICONA, pues encontré documentos escritos por el Don Luis, por ejemplo, cuando descubre o le llevan a ver el Garoé en el Hierro. Aquello es impresionante, ¿no? El recuerdo que yo percibí de aquel Garoé, de la historia del Garoé, que luego me sirvió para lanzarme al mundo del agua y lanzarme al mundo de la lluvia horizontal, hasta el punto que escribí un artículo que me dieron el premio de prensa forestal española en el año 82. ¿Por el agua horizontal? Por el agua horizontal, por la lluvia, por el recuerdo, por lo que yo conté sobre el Garoé, del Garoé. O sea, todo esto lo digo porque además mi nieto el otro día viene y dice, abuelo, me tenía que contar lo del Garoé porque me lo han encargado en el colegio y me toca hacer clase. Y ah, sí, pues venga, siéntate y escucha. Cogió la tableta que ella me puso aquí y empezó a escribir y a escuchar, ¿no? No, bueno, los recuerdo que sí que mi parte, bueno, también otra, mientras yo estudiaba, nos dedicábamos también mucho al deporte, al fútbol y al baloncesto. Quiero decir que siempre he estado ligado al mundo del deporte, sí, y luego también al de la cultura y del turismo. Cultura y turismo, que eran las otras actividades en las que yo estaba metido, inmerso, que era a través del, bueno, el SIT, creamos un SIT en la Orotava, el Centro de Iniciativas Turísticas, Salamanca, para descanse, José Luis Salamanca, yo era el vicepresidente, yo siempre he sido el vicepresidente de todo, de todas las asociaciones, o sea, el ejecutivo era yo, realmente, aunque no figuraba, yo era el vicepresidente, pero el que se movía, que las relaciones institucionales las hacía yo, y por eso yo me metí después en la política, me metieron en la política en el año 77, desde el año 77 me vinieron a buscar, y en el 79 ya hicimos en la Orotava un movimiento independiente, allí en la Orotava, y mi hermano salió alcalde y yo salí teniente alcalde, bueno, y ahí empecé yo a meterme en el mundo de la política, y luego, bueno, ya empezamos a montar un partido político aquí, llegamos a lo que hemos llegado, ¿eh? Pero bueno, y entonces yo me retiré, yo empecé de concejal y terminé en el Parlamento Europeo, ¿eh? Yo fui diputado europeo en los años aquellos, después al final de mi vida política estuve en el Parlamento Europeo, hasta que en el 2003 terminé, se acabó y me jubilé porque mi familia me pidió que me retirase porque si no se separaban de mí todos, ¿no? Pero lo que sí aprendí que es otra cosa, otra obsesión que tengo igual que las cañadas, era La Gomera en Garajonay, cuando voy a trabajar a Garajonay, pero no como parque, sino como monte. A mí me tocaron los 6 montes de utilidad pública que después conseguimos unirlos y crear el Parque Nacional de Garajonay, que es uno de los logros más profesionales, más bonitos que yo tengo, que puedo tener, bueno, junto con otros compañeros, pero yo estuve los años aquellos tremendos. Y bueno, de hecho, cuando yo me voy del Teide, que estuve del 74 al 80, estuve de director del Parque del Teide. Y luego nos enfrentamos contra el Estado, lo de la Orotava, sí, por un problema delicado que se resolvió afortunadamente, pero yo me marché en el 79-80, y se transformó en el 81 la reclasificación del Teide, y ahí pues yo me marché y ya me pasé y me nombraron en Garajonay, en director de Garajonay, porque había estado los 5 años, 6 años atrás trabajando a los dos lados, que nosotros éramos 4 gatos los que estábamos aquí, sí. Yo trabajaba en el Hierro, en La Gomera y en Tenerife, a veces en el Teide, hasta que yo me marché del Teide en el 80 y no quise saber nada, por un problema de la reclasificación del Teide de tipo económico, porque la Orotava, los vecinos de la Orotava son los dueños del Parque Nacional, del territorio de la Orotava. Éramos, y digo éramos porque después en el 54 se cambió el régimen de titularidad y hubo que hacer un expediente. Cuando al Teide lo declaran Parque Nacional, se descubre que el territorio era de los vecinos, no era en el registro de la propiedad era de los vecinos, no del ayuntamiento, no era un bien de propio, sino era de los vecinos, del común de vecinos, ¿no? Del comunal, ¿no? Entonces hay que hacer la transformación, de ese régimen y lo hace el ayuntamiento y se consigue, bueno, y empezamos
a caminar por la senda de eso. Por eso, pero la reclasificación fue dura, en el sentido de que creó problemas por la falta de reconocimiento, que es una de las cosas que ahora está de moda. La gestión de los parques, ¿quién la tiene ahora? Lo tienen los cabildos. Los cabildos recibió del gobierno autónomo y el gobierno autónomo lo recibió del Estado. Y el Estado tenía que contar con los propietarios, porque es que si no, no puede hacerse. Hubiera sido comunismo puro. No, esto era socialismo, diría de alguna manera, socialismo democrático, no, porque se aceptó y hubo que llegarse a un acuerdo. Y luego teníamos un jefe que fue director general, José Miguel González, que se dio cuenta del pulso que le echamos en la Rotava, y él se da cuenta y se creó un real decreto para compensar a las comunidades que tenían aportaciones a la conservación de la naturaleza. Todos los municipios de España que tuviesen territorio en parques nacionales serían compensados, hasta la fecha. Han ido trasladando esas compensaciones, se han ido trasladando hasta la fecha. Lo de Garajonay fue extraordinario porque fue un expediente que iniciamos desde el primer momento, orientado a los 6 montes de utilidad pública de La Gomera, tenían que ser parque nacional. Y en ese sentido, las conversaciones que mantuvimos, primero el proceso, la legislación y el proceso, la muerte de Franco, que nos obligó a cambiar el expediente que habíamos iniciado ya, que es un expediente que surge como consecuencia de lo que se llama el espíritu de Yellowstone. Yellowstone es el parque nacional, o le da nombre, que en el año 1872 se declara el primero en Estados Unidos, y creo que fue el primero del mundo, si no recuerdo mal. Y entonces a ese parque nacional, a ese centenario, 1972, va Francisco Ortuño, que había sido el director general de ICONA, que había creado ese año antes el ICONA, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el que había estado en la Rotava, casado en la Rotava, al que yo conocía, y entonces, y que me contrató junto con otros 20 compañeros en los años 67, cuando terminamos la carrera, entramos 66, entramos 20 ingenieros, que en España no tenía ingenieros, y contrató a 20 ingenieros negros, nos pagaban 4 perras, pero bueno, empezamos a trabajar, pim, y llegamos, bueno, pues en el caso mío, a ser director del TEIDE por un lado, y luego de iniciar el expediente para Garajonay en el año 75, cuando él viene de Estados Unidos, y José Miguel González me llama, nos citan, Franco se estaba muriendo y nos citan a la Torre del Vinagre en Cazorla para organizar qué convenio hacemos con Estados Unidos en materia de conservación de la naturaleza, porque se iba a renovar el convenio de defensa que tenía España con Estados Unidos, y entonces Ortuño consigue meter la conservación de la naturaleza y la historia dentro de esa, hombre, relacionado por los parques nacionales, porque él había estado en Nordesa 2 años antes, y dice, aquí hay que meter la conservación de la naturaleza y la historia entre España y Estados Unidos, y sobre todo Canarias, por el tema de Cristóbal Colón y por Canarias, la importancia de Canarias con América. Bueno, lo de Ortuño trae y ve y cambia su filosofía, su conservación de la naturaleza, la cambia, y él cambia su tesis sobre las repoblaciones forestales, sobre las repoblaciones zoológicas, y él fue el que autorizó el muflón y es el que firma la eliminación del muflón, como consecuencia de darse cuenta de que hay que cambiar la doctrina conservacionista. Lo mismo pasa con las repoblaciones forestales. Un parque nacional no puede tener flora exótica ni vegetación exótica, pues empezamos a erradicarlo, y ahí me tocó a mí esas cosas. Pues en el año, y empezamos a viajar, los técnicos españoles empiezan a viajar una vez al año, íbamos 1 o 2 al seminario que organizaba la Universidad de Michigan. Empezábamos en Canadá, seguíamos a Estados Unidos y bajábamos a México. Estábamos un mes entero con 30 compañeros de parques nacionales del mundo, nos reuníamos allí. Eso nos sirvió en el año 78 para que Ortuño nos mandase a algunos al Congreso Forestal de Bali, Internacional Forestal, que donde yo presenté un proyecto que era el plan de conservación de suelos de la Isla del Hierro. Yo estaba trabajando en el Hierro y presento las repoblaciones forestales que habíamos hecho de Tagasaste y Tedera en la Isla del Hierro para el alimento de los ganados, que fue cuando empezaron las cabras a promocionarse, la fábrica de queso, todas estas cosas, a fijarse en el suelo y a aumentar la precipitación horizontal, todas estas cosas, todas las ventajas que conlleva una repoblación forestal. Bueno, pues todo eso hace conocer en el mundo a ingenieros, sobre todo con los americanos, latinoamericanos, Cuba y Estados Unidos. Cuba y Venezuela. Entonces empezamos a viajar ya a Cuba y a Venezuela, España y tal. Y luego en el año 82, que es cuando me dan el premio forestal, por mi artículo en el periódico El Día sobre el Garoé, sobre el agua en la Isla del Hierro,
pues me mandan a Bali también a un congreso internacional mundial de parques nacionales. Y ahí empezamos a conectar con Venezuela, con Portugal también. O sea, y empezamos, bueno, y con Tanzania, me acuerdo, porque Hans Meyer, el geógrafo famoso alemán que siguió a Humboldt en el Teide y luego allá en el Perú y en el Ecuador, pues había estado en el Teide y había estado subiendo al Kilimanjaro, y entonces comparó el Kilimanjaro con el Teide. Entonces, bueno, todas esas cosas que ahora está de moda, porque al descubrir nosotros la historia energética de la Orotava, digo mi hermano Eduardo, que no Nani, sino Eduardo y yo, descubrimos que el señor Hans Meyer está en la Orotava en 1894. Él había estado ya en Kilimanjaro y se viene para Tenerife más tarde, y en Tenerife se aloja en la Orotava, en la pensión suiza, donde estaba Hermann Wilpret, don Hermann Wilpret, el bisabuelo de Wilfredo Wilpret, estaba allí, que el que había subido al parque, al Teide, con nada más y nada menos que con el famoso ecologista que le dio el nombre, acuñó el término de ecología, Ernesto Haeckel, que era zoólogo. Bueno, pues toda esa gente vivía en la Orotava, en la pensión suiza de la Orotava. Y en la Orotava se alojaba en ese hotel el ingeniero sueco que había montado la planta hidroeléctrica en La Palma, 1893, finales del 93. Se viene para la Orotava y en la Orotava coincide con esta gente. Y lleva a Hans Meyer hacia Aguamansa para que vean la planta donde estaba trabajando, haciendo la planta hidroeléctrica. Hans Meyer llega allí, luego va hasta Los Órganos, ve la finca, ve los desastres, el fuego, el desastre forestal que había, y luego sube hasta Izaña, y de Izaña va por toda la cumbre hasta el Portillo y se incorpora a la ruta de Humboldt y sube hasta el Teide, que es cuando compara él el Kilimanjaro con el Teide. Lo llaman los emperadores de África, ¿no? Uno en el continente y otro en la isla de Tenerife. Bueno, pues ese señor, todas estas cosas hacen que, bueno, que me vuelvan loco, en el sentido de que animado, admirado por Humboldt, después, bueno, y por Dulce María Luiná, que es otra mi admiradora, que es la única persona que escribe, que he visto yo que escribe sobre Tenerife, bueno, Tenerife no, sobre las Islas Canarias. Ella conoció Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote. Lanzarote y Gran Canaria, cuatro islas, y escribió sobre las cuatro, pero sobre todo Tenerife, donde más pasó 4 veranos, pasó aquí. Se casó en Cuba con con un paisano canario, con Pablo Álvarez de Caña, que era periodista canario, de Arico, del Río, precisamente. Bueno, y el otro personaje es Agustín de Betancourt, que es nacido en el Puerto de la Cruz y que estamos celebrando en este momento pues el año Betancourt. Yo tuve que proponerle al Ayuntamiento del Puerto, que lo aceptó por unanimidad, que lo declarasen hijo predilecto ahora, lo declararon. Y ahora se están haciendo el año de Betancourt, ya lo verán este año, las conferencias de la Universidad de La Laguna, la Universidad Europea en la Orotava, pues están organizando actividades, sobre todo La Laguna, que también quiere traer la exposición famosa que trajimos en el año 96 de Betancourt en Madrid, una serie de máquinas, de proyectos, de maquetas, de dibujos. En la Orotava está el archivo más importante de de don Agustín de Betancourt, que lo administra un pariente de don Agustín, que es un amigo mío, compañero del colegio, Juan Guyen. Su padre fue alcalde de la Orotava. Juan Guyen tiene el archivo más importante de Agustín de Betancourt. Pues esos 3 personajes son los que uno toma nota. Referentes. Son referentes para todas estas actividades de tipo cultural en las que uno intenta contar, porque a mí me están llamando para lo mismo que hoy he venido aquí a contar mis vivencias durante tantos años, decirle que en el 2003 me jubilé. Y a partir de ese momento he dedicado mi tiempo a escribir otra vez. Pues a mí me gustaba escribir siempre, me gustaban mucho las crónicas pero es cierto, la crónica de este jardín botánico en 1988, que cumplía 200 años, lo escribí durante un mes, estuve escribiendo en las separatas 4 crónicas, 4 domingos, 4 crónicas de la creación del jardín botánico de la Orotava, sí. Que se llama así porque administrativamente no se puede cambiar el nombre. ¿Y es de la Orotava? No, esto es el municipio del Puerto, pero el nombre administrativo es Jardín Botánico de la Orotava. Ajá. Sí, que por cierto lo estamos utilizando, bueno, se va a utilizar también como jardín de aclimatación, que es un concepto importante porque el papel que desempeñó la Orotava y Canarias fue el de aclimatación de muchas cosas en las relaciones Europa, África, América, ¿no? Entonces, ese concepto que hay que sacarlo para los plátanos, para los pinos, para las papas, las primeras papas que vinieron de América. Vinieron a los raleos, a Ico del Alto, el Valle de la Orotava, allí en 1622 creo que fue. Fíjate. La familia Betancourt, de la familia Castro, de los Betancourt Castro.
O sea que aquí estamos enrollados y por eso este jardín de aclimatación, y me alegré que fuese Perú quien hubiese suministrado las primeras plantas, porque nosotros fuimos hace varios años al Perú en busca tras la huella del agua en Perú. Y fuimos de Europa a América, pasamos el Ecuador hasta América a través de Canarias. Canarias siempre es el paso de todo. Canarias debe ser el paso de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero sobre todo lo bueno en este caso, y lo mismo la importación de las cosas, sí, para aclimatarlas, las plantas, los animales, pero sobre todo las plantas. Las plantas. Tenemos una red de parques nacionales canarios que empiezan desde el nivel del mar hasta el Teide, o sea, desde Timapaya, pasamos a Garajonay, seguimos a la caldera Tauriente y terminamos en el Teide. O sea, los 4 ecosistemas representativos, que fue lo que describió Humboldt cuando estuvo aquí hace más de 200 años, y ahora se van a cumplir 219 este año y 220 el próximo. Nosotros tenían los 4 ecosistemas los aquí. 4 ecosistemas aquí. En los parques. Teníamos 3, porque precisamente el espíritu de Yellowstone hizo que iniciásemos el expediente de la declaración del último ecosistema que no estaba representado, que era la laurisilva de La Gomera, que curiosamente era el ecosistema más viejo, porque La Gomera, el Lanzarote era histórico, el tema de las erupciones de Montaña de Fuego, pero La Gomera, Garajonay y la laurisilva es un museo relíctico del terciario, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos conocemos. Y entonces, bueno, pues empezamos a aplicar y a proyectarnos internacionalmente. Empezó a conocerse por lo que era Garajonay y el Teide. Garajonay lo llevamos al Consejo de Europa para dar a conocer la declaración, y luego se inicia rapidísimamente el expediente de Patrimonio Mundial como bien natural. Se aprobó. En España se aprobó la ley de creación en 1981 y se inicia el expediente, siendo director general del ICONA José Miguel González, que era de Tenerife, y luego, que era el jefe nuestro, y él consigue que la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, pues informe favorablemente la declaración de Garajonay como Patrimonio Mundial. Fue el primer parque nacional español que es declarado como tal, Patrimonio Mundial. Que luego siguieron otros parques, Doñana vino después también, y el Teide en el año 2007 pues también consiguió la declaración, y nosotros acabamos de celebrar recientemente por los 10 años el Parque Nacional del Teide. O sea que Canarias cuenta con 2 patrimonios mundiales, 2 bienes naturales patrimonio mundial, Garajonay y Teide. En el caso de Garajonay no hubo problemas realmente a la hora de conocer la posición de los ayuntamientos y de las comunidades de agua que eran titulares de las aguas que generaban los nacientes, los manantiales naturales, claro, que aportaban fundamentalmente al Cedro. Casi todo el agua iba al Cedro, al municipio de Hermigua, que es donde más agua se recogía, que son los que estaban expuestas, orientados al norte, que son donde más llovía, donde más precipitación había. Y bueno, y luego independientemente había algunos puntos en los otros municipios, pero el caso de Hermigua, que por cierto sirvió para que en los años 20 y tantos, 1927, pues sirviese de generador de electricidad en una de las... Sí, porque aquí hay que conocer también la historia energética de Canarias, y sobre todo La Palma, Tenerife y La Gomera, que son los que tenían agua. Bueno, y el hierro, no digamos nada en el caso del hierro, con lo que tenemos ahora, el arroz del siglo XXI, ¿no? La corona del viento. Importante. Sí. Muy y además, importante. otra cosa importante, desde el punto de vista económico, es que el Parque Nacional sirvió de referente para impulsar lo que se llama un plan de desarrollo integral de la isla de La Gomera. Eso fue, en mi opinión, lo que ha salvado la financiación de La Gomera. Creo que la erupción volcánica del año 2011, en la zona de la Restinga, eso debe ir asociado a la declaración de un parque nacional marino. Sería fabuloso. Y entonces eso ayudaría. Unos están a favor y otros en contra. Lo que pasa es que claro, yo siempre pongo el ejemplo, como referente el ejemplo de Garajonay y el impacto que generó en la isla de La Gomera con ese plan de desarrollo integral. Año 81 me mandó el ICONA me mandó a Hawái para hacer un estudio, una correlación, una relación entre Hawái y Canarias, cosa que me sirvió de mucho, porque el haber conocido la isla, bueno, conocí muchas islas de Hawái, pero sobre todo la isla grande donde está el Mauna Loa y el Mauna Kea y el Kilauea. Curiosamente, eso fue en el año 1981. Yo me marché, estaba a cero, estaba sin lava. Yo me marché y empezó a vomitar lava el Kilauea hasta la fecha. El Kilauea, el bajo, ¿no? O el Mauna Loa y el Mauna Kea son referentes importantes, como en las relaciones volcánicas del mundo, Islas Atlánticas
y la del Pacífico. Pacífico. Son, esas dos referencias son el Hawái y Canarias. Claro, claro. Y eso, claro, igual que lo del referente entre el Teide y el Kilimanjaro. Efectivamente. Los Parques, las islas son los parques nacionales volcánicos de Lanzarote con Hawái, porque esos son prácticamente lo mismo, ¿no? Son de la misma edad, casi de la misma edad. Pero los árboles son más listos que las personas. Y de hecho yo estoy sorprendido, gratamente sorprendido que haya gente que se dedique a estudiar esta actividad, estas relaciones entre los diferentes elementos que conforman los diferentes pisos de vegetación. Yo cuando subía hacia el Teide, pues vas caminando o en coche, o lo que sea, lo ves, sobre todo en el monte, hablo de los montes del Valle de la Orotava, Realejo. Yo estuve muchos años administrando una finca en los Realejos, en la cumbre del Realejo Baja, que es una finca del Estado, por cierto, que la compró el Estado después de la Guerra Española, y la compró y ahí se quedó el Estado con ella y la ha adscrito al Parque Nacional del Teide. Pero cuando uno sube desde el puerto a la Orotava, de la Orotava a las Cañadas, uno ve la diferencia de clima, de suelo, de vegetación, que es lo que diferenció a Humboldt y que lo que hizo que pasase a ser el referente mundial de los pisos de vegetación. Pero yo pensaba, si los árboles que uno se iba encontrando, el fayal brezal, los brezos, las fallas, los aceviños, los viñáticos del piso de Monteverde o del fayal brezal, no se comunicaban después con los pinos. Algo tenía que tener, alguna relación tiene que tener. O sea, no puede haber tiene que haber una transición entre unos y otros, o entre los mismos árboles, del mismo fayal brezal o del mismo Monteverde o la Luis Silva. Entre ellos tienen que comunicarse, tienen que cederse cosas. Yo he llegado a la conclusión de que lo hacen a través del suelo, a través de los hongos, de las setas. Yo creo que el sistema radical de un árbol se comunica con el siguiente. Algo tiene que comunicarse, algo tiene que trasladarse. El agua que recibe, que percibe. El agua, fundamentalmente el agua, la alimentación. Y yo creo que la manera de manifestarse exteriormente es a través de las setas. Los champiñones, por decirlo de alguna manera. Sí. Champiñón, la sombra entre uno y otro, y no puede haber aislamiento, no debe haber aislamiento. Tiene que ser eso. La fisiología de los árboles es lo más importante que tiene que uno aprender, que tiene que conocer, ¿no? Y por eso yo cuando estaba en el Parque Nacional de Garajona me sentaba y me preguntaba yo mismo, pero no pueden estar quietos, no pueden, tienen que hablarse, comunicarse de alguna manera, si no es con la voz, a través de algo.